Bendiciones con todos. Tema 66. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar de la justicia de Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y primero vamos a leer el versículo 9 que dice: Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones y caminó con Dios Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Can, a Jasén y a Jafet. En el tema anterior vimos que cuando aceptamos el regalo de la gracia de Dios, recibimos nuestra salvación, gracias a la sangre de Jesucristo que limpia todos nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que Noé recibió, la gracia y salvación del Señor, lo que nos demostró que la doctrina del dispensacionalismo no es bíblica. Ahora veremos, además de que Noé ya había encontrado gracia a los ojos del Señor, él también tenía dos importantes atributos. La historia nos dice que él era justo y perfecto. Aprovecharemos para estudiar qué es la justicia de Dios. Adicionalmente veremos que Noé caminó con Dios, por lo que no es de sorprendernos que él fue escogido por Dios para salvarse del diluvio, y por ello todos nosotros somos descendientes de Noé, por lo que en este versículo da inicio a una nueva etapa en la historia de la humanidad llamada las generaciones de Noé. Ahora, la frase "estas son las generaciones de Noé", esta expresión en las Escrituras prepara al lector al indicarle que estamos empezando una nueva época. La época anterior a esta fue desde Adán hasta Noé, y en ella se mencionan los 10 patriarcas descendientes de Set y a los descendientes de Caín. E inició en Génesis capítulo 2, versículo 4 y Génesis capítulo 5, versículo 1, respectivamente. La siguiente época hablará de los descendientes de Noé, que serán el puente entre el mundo antidiluviano y el postdiluviano para asegurar la sobrevivencia de la humanidad y quienes poblarán la tierra después del diluvio. La descripción de las 10 generaciones de Noé, que abarcan un periodo de 952 años y van desde el versículo y capítulo 11 y versículo 27 de Génesis, donde empezará el relato de las generaciones de Abraham. Así que la genealogía del nuevo mundo inició con Noé. Génesis capítulo 10, versículo 32 dice: Estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra y después del diluvio. Ahora, la frase que dice que Noé, varón justo, como recordará del versículo anterior en nuestro tema de Génesis capítulo 6, versículo 8, la gracia de Dios parte 1, Noé recibió la gracia de Dios porque la sangre de Cristo es omnipresente y puede salvar a las personas antes, durante y después de la crucifixión de Jesucristo. Es decir, durante toda la historia de la humanidad, y no solo a los que vinieron después de su muerte y de su resurrección. Ahora, por primera vez, las Escrituras introducen un nuevo concepto. Se nos informa que Noé era un hombre justo, que viene del hebreo, es Shadid, que significa ser justo, recto, justificado, íntegro, virtuoso, honrado, legal. De la misma raíz Shedet, que hace alusión a un carrizo o a una vara recta,
una regla para medir, lo cual nos describe el concepto de ser rectos conforme a una norma en el término moral de canon para referirse a los 66 libros sagrados aceptados en la Biblia. Por lo que una persona justa o recta es aquella que se apega a los estándares estipulados en la palabra de Dios, obedece sus mandamientos y sirve con temor reverente al Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Así que Noé es la primera persona que las Escrituras mencionan como justa porque sus pecados fueron perdonados por su fe, recibiendo primero la gracia de nuestro Señor Jesucristo y después la justificación de sus pecados cuando recibió al Espíritu Santo. Malaquías capítulo 3, versículo 18 dice: entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. El profeta Ezequiel nos enumera 3 grandes hombres justos ante los ojos de Dios, y Noé es el primero en la lista de Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Ezequiel capítulo 14, versículo 20. El apóstol Pedro nos dice que Noé fue un predicador de justicia que buscó constantemente la salvación de sus contemporáneos, pero ellos prefirieron seguir viviendo en la oscuridad de sus pecados y murieron con el juicio del diluvio. Leamos Ezequiel capítulo 14, versículo 14, que dice: aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieron en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el Salmo 1 nos presenta un contraste entre los justos, quienes son bendecidos, se deleitan en las leyes del Señor, prosperan en todo lo que hacen, y los malvados, quienes son como paja inútil y morirán. Salmos capítulo 1, versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Además, el autor del libro de Hebreos nos habla de la justificación por fe de Noé, cuando nos dice que Noé heredó la justicia de Jesucristo, cuando su enorme fe en el Mesías lo llevó a construir el arca durante décadas, pese a los ataques y burlas de sus contemporáneos, quienes no creían que su juicio se aproximaba por su falta de fe, pero el heredero de la justicia salvó a su familia, y hoy todos nosotros somos descendientes de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Ahora, vamos más al grano, como se dice. ¿Qué es la justicia de Dios? Leamos 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entender qué es la justicia, el shedet masculino y sedaka femenino, es un concepto de suma importancia para todo estudiante de la Biblia. Cuando decimos que Dios es justo, nos estamos refiriendo al estándar moral y ético de la propia naturaleza y voluntad del Señor. Para nosotros,
está expresado como su ley, su Torá, porque toda la ley procede de él. Es un orden de vida que no puede ser cambiado ni desafiado. Sus palabras son eternas. Dios es justo. Sus caminos son rectos. Él postula la ley y se sujeta a ella. Por eso da vida y seguridad, porque sabemos que Él cumplirá todas sus promesas y sus pactos con la humanidad. El Señor es un gobernante y un juez justo y recto que no se limita a dispensar justicia, sino que además otorga la salvación, como dice 1 Juan 1:9. La justicia de Dios se muestra sobre todo en la muerte expiatoria de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26, lo que permite al Todopoderoso ser justo porque Él juzgará y a la vez salvará a los pecadores que sean declarados justos o libres del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y Romanos capítulo 7, versículo 12, así que la ley es santa y el mandamiento santo y bueno. ¿Cómo es que la justicia de Dios nos puede salvar? Yahweh es justo, ético y moral, y para regresar a Él, nosotros debemos ser perfectos. Él quiere que su pueblo refleje su carácter, pero sabe que los seres humanos somos incapaces de establecer la relación con Él. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Gálatas capítulo 3. Así que después de la caída en el jardín de Edén, Dios nos dio su plan de restauración descrito en Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta Apocalipsis capítulo 20, basado en un plan en que nos invita a regresar a Él, como dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, Ezequiel capítulo 36, versículo del 28 al 38, el cual está basado en el carácter de Dios, la obra de Cristo y la habilidad del Espíritu, al cual cada individuo debe responder personalmente, arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en Jesucristo, cambiando su estilo de vida y para ponerlo al servicio de su reino y mantenerse de manera apropiada hasta el final. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 y Santiago y el libro, la primera carta de San Juan. En su plan de redención, el Señor puede declarar a la humanidad como justa por medio del concepto llamado justificación por gracia mediante la fe, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que consiste en la imputación de la justicia de Cristo a cada persona que entra en este pacto con el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 8, capítulo 6, versículo 23. Cuando la persona acepta este pacto, ocurre el milagro de recibir al Espíritu Santo, quien produce la justicia al morar en su corazón y lo ayuda a restaurar la imagen de Cristo en su alma. Las personas redimidas se convierten en una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. Y esta es la única forma en que podemos regresar a la comunión con Dios que existía en el jardín del Edén antes de que el pecado original existiera. La justificación es un regalo que Dios nos da gracias a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Salmo 145, versículo 17 dice, tú, Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo haces con misericordia. Qué palabra tan maravillosa. Y Mateo capítulo 5, 48 dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cristo es declarado justo porque toda su naturaleza y acción se forma perfectamente en la voluntad de Dios, como dice Hechos capítulo 3, versículo 13 al 14. Y tal como fue profetizado en Jeremías capítulo 23, versículo 5.
Y como en la ley de Dios se requiere el pago por todo pecado, transgresión e iniquidad que una persona haya cometido, como parte de un juicio final justo, solamente Jesucristo, con su naturaleza libre de todo pecado, es el único que legalmente puede pagar la pena con su sacrificio vicario para que Dios pueda justificar a la persona. El justo por los injustos, como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Por eso Jesús es nuestro Salvador, nuestro ejemplo a seguir para vivir una vida con rectitud, y además es nuestro Rey que demostrará justicia durante su gobierno mesiánico. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Isaías capítulo 53 versículo 11: por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y Romanos capítulo 5 versículo 18 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por el acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Por un acto, el acto de Cristo, por si acaso. Por otro lado, el apóstol Pablo nos hace una gran revelación en Romanos capítulo 3, versículo 10, al decirnos que nadie es justo por cumplir la ley, ya que todos estamos bajo el pecado. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Al igual que Noé, necesitamos recibir el regalo de la gracia y la justificación de Dios para ser considerados justos, limpios de todo pecado y ser nuevas criaturas vivientes tanto física como espiritualmente. 1 Juan capítulo 3 versículo 7. Y para ello necesitamos por fe aceptar el pacto de Dios para recibir al Espíritu Santo, quien es la prueba de nuestra justificación. Gálatas capítulo 3 versículo 2. Ahora, el profeta Ezequiel nos dice que para que alguien pueda ser justo, tiene que tener un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Habacuc nos dice que el justo vive por su fe. Capítulo 2, versículo 4. Mientras que el profeta Isaías nos revela que la rectitud solo es posible después de que recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Isaías capítulo 32, versículo 15 al 17. El profeta Oseas nos dice que es el Señor quien nos enseña a ser justos en el capítulo 10, versículo 12. Mire cómo la palabra todo está completa, cómo va cumpliéndose, cómo va apoyándose. Ahora, cuando una persona es declarada justa, es que ha llegado a reconciliarse con Dios, quien ya ha justificado todos sus pecados, ha sido declarada inocente y su espíritu vuelve a nacer gracias al milagro que hace el Espíritu Santo en su corazón. Puede ver más detalle de cómo vivir el nuevo estilo de vida como una persona justa leyendo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Gálatas capítulo 3 versículo 2 dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo para obedecer la ley de Moisés? Declaro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Las Escrituras nos dicen que las personas que son declaradas justas no sufrirán la muerte. Éxodo capítulo 23, versículo 7, Miqueas capítulo 6, versículo 8, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. Pero si el justo se desvía y no se mantiene en la justicia, si se deja llevar de una vida cristiana agradable ante los ojos del Dios, si se aparta, morirá en sus pecados. Ezequiel capítulo 3 versículo 20 dice: y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá,
porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de justicia que ha hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Ahora, la frase que dice que era Noé perfecto en sus generaciones, la palabra hebrea que se traduce como generaciones es dor, que significa periodo o era. Es el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte de una persona y representa una generación que está viviendo en el mismo periodo de tiempo, por lo que este versículo está comparando la perfección de Noé en comparación con la de sus contemporáneos. ¿Pero qué significa que Noé fuera perfecto? Sobre todo porque, como ya hemos visto, él también era un pecador quien espiritualmente necesitaba la gracia y la justificación de Dios para ser salvo. Si analizamos la palabra hebrea tamim, que significa sin defecto, completo, sano, intacto, inocente, tener integridad, sin mancha y perfecto, podemos ver que se refiere a una característica física que va más allá de la idea superficial de que Noé era una persona saludable y sin defectos. También es el término ritual usado para describir a un animal que está libre de defectos. Éxodo capítulo 12, versículo 5, capítulo 29, versículo 1. Levítico capítulo 1, versículo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. Que no solamente está perfecto físicamente, sino que cumple con todos los estatutos de la ley para ser ofrecido como un sacrificio. Un animal también es tan bueno que puede ser ofrecido a Dios. En este caso, Noé fue seleccionado por el Creador por otra razón, porque él fue parte de la línea mesiánica de cuya descendencia nacería Jesús. Y como vimos en Génesis capítulo 5, versículo 32, Noé, un evangelista antediluviano, y en Génesis capítulo 2, los hijos de Dios, ángeles o hombres, parte 3, el plan de Satanás era el de corromper genéticamente a la humanidad para invalidar la profecía de que el descendiente de Eva iba a destruirlo. Como lo explicamos en Génesis capítulo 2, 6, versículo 2, los hijos de Dios, hombres o ángeles, parte 2. Por lo que creemos que Noé era perfecto porque no era descendiente de los ángeles caídos o de los Nefilim. Su ADN era 100% humano, sin ninguna corrupción o defecto. Génesis capítulo 6, versículo 12 dice, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es la primera vez que tamín se utiliza en la Biblia y describe a Noé. La segunda vez que se utiliza es con Abraham. Tanto Noé como Abraham son famosos por la fe que tenían. Son los que inician las generaciones bajo sus nombres. Pertenecen a la línea mesiánica. El Señor hace pactos con ellos para su descendencia y las Escrituras nos dice que son perfectos. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tamín. Ahora dice que Noé caminó con Dios. Tanto Noé como Enoc son los únicos hombres de las Escrituras que nos dicen que caminaron con Dios. Como explicamos en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 22, Enoc, un profeta antidiluviano, parte 1. Este tipo de relación que tenía Noé y Enoc refleja una comunión más íntima que podemos tener con Dios. También puede ver con más detalle Génesis capítulo 5, versículo 32. Noé, un evangelista antidiluviano. Como Noé cambió de una manera que le agradó al Señor, disfrutando de una comunión con Él, además de la protección que tuvo por años para la construcción del arca en contra de gigantes y de sus contemporáneos que estaban llenos de toda clase de maldad. Otro hombre que físicamente caminó con el Señor en el jardín de Edén, Adán, quien tuvo este privilegio antes de que comiera el fruto prohibido. Y también Jesús lo hizo durante toda su vida, Lucas 2, capítulo 2, versículo 52. Se alimentó de cada palabra de Dios durante 40 días en el desierto.
Lucas capítulo 4, versículo 4. Cuando se retiraba a orar y a tener comunión con su Padre, Lucas capítulo 6, versículo 12. Y lo hizo hasta que estuvo en la cruz, hasta que cargó con nuestros pecados y entregó su espíritu, como dice Lucas 23, 46. Ahora, San Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Las escrituras nos hablan de que Noé tuvo solamente 3 hijos y puede ver más detalles de ellos en los temas de Génesis capítulo 5, versículo 32. Noé, un evangelista antidiluviano. La enseñanza del apóstol Pablo referente a mantenernos justos y rectos hasta el final, para que recibamos la corona de justicia cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Es que escuche lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué les pareció este tema maravilloso de la justicia de Dios? Tan grande es la justicia de Dios, tan poderosa y clara que es la justicia de Dios que nos habla la palabra de Dios. Ahora, ¿usted quiere ser justificado por el Señor? Lo primero que tiene que hacer es entregar su corazón al Señor, entregar su vida al Señor, reconocerlo que es el único y suficiente Salvador. Sí. Y como en cada video, nosotros le colocamos aquí lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Hágala, acepte a Jesucristo con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Muy bien, maravilloso. Para mantenerse en Cristo, porque hay pruebas, hay tentaciones, hay dificultades, el enemigo va a querer derribarlo. Venga a meditar todos los días en la palabra. Mire cómo podemos aprender. Aprendemos, dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe en la lectura que hacemos cada día. Busquemos esa palabra, ponerla en práctica, obedecerla. Y una vez que la hemos puesto en práctica en nuestras vidas, predicarla a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Sí, Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Tenga tiempos de alabanza. Alábale al Señor porque Él es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, y merece su alabanza, porque le ha salvado gratuitamente. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar, Él le va a responder. Él tiene tiempo, va a tener tiempo para escucharle y para responder en el tiempo de su voluntad. ¿Sí? Y también le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia, hay espacio, traiga a su familia, invite a sus amigos y juntos seguiremos aprendiendo estas verdades. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, grande es tu palabra, maravillosa es tu palabra, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que nos alimenta cada día nos fortalece, cada día nos alerta, cada día nos da conocimiento y sabiduría, mi Dios. Es que así de maravillosa es tu palabra, y por esa palabra tuya te agradecemos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y pedimos que esta palabra, que es tu palabra, Señor, sea llevada por todos los rincones del mundo, Señor. Y traiga sus resultados.
que se cumpla tu palabra, que ella misma dice que no regresará vacía, que germinará, que también será como un martillo quebrantando la piedra, ¿sí? Convirtiendo esos corazones de piedra en corazones sensibles para escuchar la palabra y ponerla en práctica. Sí, Señor, que tu palabra sea puesta en práctica, Señor, y traiga una cosecha de hijos e hijas que honren y glorifiquen tu nombre y den un buen testimonio, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, reenviemos a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Sí, nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.